Hola, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida. Mi nombre es Wendy Karina Cruz Galicia. Soy la administradora de normatividad en Impuestos Internos 6. Muchas gracias por acompañarnos en el video chat en nuestro canal de Servicio de Administración Tributaria, donde abordaremos distintos temas de su interés. Hoy vamos a hablar sobre el tema de las obligaciones y reformas para las donatarias autorizadas. Recuerden que al final estaremos atendiendo sus preguntas a través del chat en vivo. Los canales remotos de atención son Marcasat, Chat 1 a 1. Además tenemos redes sociales como Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Asimismo, nuestro portal es sat.gov.mx y gov.mx sat. Comenzamos. La anterior lámina, por favor. Ok, ahí empezamos. Obligaciones fiscales de las donatarias autorizadas. Siguiente. Las obligaciones de las donatarias autorizadas más importantes o una de las más importantes son declaración anual que fue o tuvieron que presentarlas en el mes de febrero de cada año, en donde informan sobre los ingresos y las erogaciones efectuadas. Tienen un plazo hasta el 15 de febrero para dar cumplimiento a esta obligación. Asimismo, tienen la obligación de expedir durante todo el año los comprobantes fiscales conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, tienen la declaración informativa de transparencia del patrimonio, así como el uso y destino de los donativos recibidos y actividades distintas a influir en la legislación correspondiente al ejercicio fiscal anterior. Siguiente. Respecto a las obligaciones en materia de comprobantes fiscales, es importante resaltar que todos aquellos donativos que reciban deben de utilizar el complemento de donatarias con el uso obligatorio, lo cual va a permitir identificar perfectamente cuáles son aquellas donaciones que están recibiendo. Dentro de este complemento de donatarias deberán de indicar el número y fecha del oficio de la autorización para recibir donativos deducibles. Asimismo, deben de señalar que corresponde a un donativo que tiene un carácter de deducibilidad, siempre y cuando sí sea deducible. Asimismo, va a amparar o pueden amparar bienes que hayan sido recibidos y que previamente hayan sido deducidos. En este caso, deben de indicar que no son deducibles. Cuando se otorguen donativos a entidades autorizadas por ley, estas deben de incorporar el complemento de donatarias utilizando en el campo de autorización la palabra gobierno y en la fecha deben de indicar la fecha en que fueron creadas. Siempre deben de emitir de acuerdo a la naturaleza de la operación que amparan los FDIs para cumplir con todos los requisitos que establecen las disposiciones fiscales. En las facturas que se emiten con donativos en especie se debe de indicar siempre la cantidad, el valor y la descripción de los mismos, o en su caso, si son donativos en efectivo, deben de indicar el monto de los donativos. Siguiente. Las obligaciones en materia de comprobantes fiscales, es importante resaltar que todos los ingresos que reciben las donatarias autorizadas deben de estar amparadas con un CFDI, sean las operaciones que realicen. Es decir, ustedes deben de indicar dentro de estos CFDIs el RFC de la persona que está recibiendo ese CFDI, o bien en caso de que no lo tengan ese dato o no se los quieran proporcionar, deben de emitir la operación al público en general utilizando el RFC genérico. Es importante resaltar que tanto sus ingresos facturados como sus ingresos declarados y registrados en contabilidad debe de haber una simetría y debe de haber una concordancia con su información. Todos los gastos que realizan las donatarias autorizadas deben de estar amparados en un CFDI y en caso de que no cuenten con este comprobante, se deberán de considerar como un remanente distribuible ficto y deberán de pagar el ICR correspondiente. Por eso de ahí la importancia de que ustedes deben de emitir un CFDI y deben de pedir su CFDI por todos aquellos gastos que realizan. Siguiente. Es importante tener presente que las organizaciones autorizadas para recibir donativos deducibles tienen 3 tipos de ingresos para clasificar. Son ingresos por donativos, que pueden ser donativos en especie o en efectivo, y son por la razón por la cual ustedes nacen a la vida de ser donatarias autorizadas.
Otro tipo de ingreso que pueden tener son ingresos relacionados con los fines propios de su actividad y estos están dentro del artículo 80, séptimo párrafo de la ley del ICR. Entre ellos está apoyo o estímulos proporcionados por la federación, entidades federativas o municipios, la enajenación de bienes de su activo fijo o intangible, las cuotas de sus integrantes, las cuotas de recuperación, los intereses, los derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual, el uso o goce temporal de bienes inmuebles y los rendimientos obtenidos de acciones o otros títulos de crédito colocados entre el gran público inversionista de acuerdo a las reglas que se establezcan dentro de la resolución miscelánea fiscal de cada ejercicio fiscal. Asimismo, van a poder obtener ingresos no relacionados. Estos ingresos no relacionados son todos aquellos que no están dentro de la descripción anterior dada. Estos ingresos se consideran exentos del ICR cuando no sean mayores del 10% del total de sus ingresos. En caso de que exista un excedente, deben de cubrir el ICR. Si el excedente es mayor del 50%, perderán la autorización. Esto es algo muy importante que deben de tener presente, que si ustedes en este ejercicio fiscal y en el ejercicio anterior obtuvieron más del 50% de ingresos no relacionados, pues trae como consecuencia que se les pueda iniciar un proceso de revocación. Dentro de su informe de transparencia deberán de indicar y diferenciar estos tres tipos de ingresos. Entonces ahí se les invita a que realicen la presentación de forma correcta. Siguiente. Obligaciones relacionadas con sus ingresos. Otras obligaciones que tienen las organizaciones es destinar el patrimonio, donativos y sus rendimientos única y exclusivamente a los fines propios de su objeto social autorizado. Llevar un control de donativos en especie que permita identificar a los donantes, así como los bienes recibidos y entregados y en su caso destruidos. Aquí es importante que dentro del informe de transparencia lo manifiesten. Hay un campo exprofeso en donde se habla del control de donativos en especie y por lo tanto en este mes que es su obligación de presentar el informe de transparencia se les invita a que realicen la declaración de forma correcta. Llevar un control de las cuotas de recuperación que obtengan y no destinar a cubrir sus gastos de administración más del 5% de los donativos que perciban. De la misma forma, dentro del informe de transparencia está dentro del campo de gastos la forma de poder identificar plenamente este 5% de sus gastos para identificar cuáles son gastos de administración y cuáles son gastos de operación. De la misma forma, se les invita a realizar su informe de transparencia, su declaración informativa de transparencia de forma correcta. Siguiente. Cuotas de recuperación. Las cuotas de recuperación se consideran aquellos montos cobrados por las donatarias autorizadas para la entrega de bienes o la prestación de servicios directamente relacionados con el objeto social o fin por los que fueron autorizados, mismos que se incluye en las constancias de autorización, siempre que dicho monto sea menor o igual al costo en que incurra la donataria para la generación de los mismos. Es importante resaltar que aquellas donatarias autorizadas podrán establecer cuotas de recuperación diferenciadas de acuerdo con los estudios socioeconómicos que realicen a sus beneficiarios. Esto es muy importante que tengan presente para poder distinguir y determinar lo de las cuotas de recuperación. Siguiente. Obligaciones de transparencia. La primera obligación que tienen en tema de transparencia es mantener a disposición del público en general para su consulta en su domicilio fiscal la documentación relacionada con la autorización, el uso y destino que le hayan dado a los donativos recibidos, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, la declaración informativa relativa a la transparencia del patrimonio, al uso y destino de los donativos recibidos. Ustedes deberán de permitir o dar acceso a aquellas personas que tenga interés de saber sobre su organización, siempre y cuando esté dentro del horario de labores de esta organización. Siguiente. Las obligaciones en materia informativa.
También igual tienen obligaciones como el darnos información dentro de los 10 días siguientes a que ocurra el evento, el cambio de los estatutos, la presentación del aviso de cambio ante el RFC, domicilio fiscal, denominación o razón social, fusión, extinción, liquidación o disolución, cambio de residencia o de representantes legales y supervisión, suspensión o reanudación de actividades. Este punto es muy importante que lo tengan presente y que nos estén informando sobre toda su situación ante el RFC, toda vez que existe un directorio de donatarias que debemos de estarlo publicando dentro de la página del SAT a fin de que la ciudadanía tenga conocimiento pleno de dónde se encuentran su domicilio fiscal, sus establecimientos o si cambiaron de denominación o si se encuentran suspendidos, a fin de que puedan donar con mayor libertad y con mayor certeza de la existencia de sus actividades para ustedes como donatarias autorizadas. También deben de informar a la autoridad sobre las partes relacionadas y de los servicios que reciban o de los bienes que adquieran de personas que le hayan dado donativos. Siguiente. Otras obligaciones en materia informativa es informar a la autoridad los donativos recibidos en efectivo, ya sea en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro y plata, cuyo monto sea superior a 100,000 pesos, a más tardar el 17 del mes inmediato posterior a aquel en el que hubieran realizado la operación. Esto es muy importante que nos lo tengan o nos lo estén informando. Asimismo, deben de dar aviso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las donaciones recibidas en dinero o en especie por una cantidad igual o superior a 3,210 UMAS, que aproximadamente son 308,866.20, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquel en que hubiera llevado a cabo la operación objeto del aviso. Las operaciones por montos inferiores no son objeto de aviso a menos que la donataria reciba una suma acumulada de las 3,210 sumas en un periodo de 6 meses, en cuyo caso se encuentra obligada a la presentación del aviso. Aquí algo muy importante que deben de tener presente las organizaciones es que son dos informes diferentes. Uno es el informe que se nos debe de presentar directamente ante nosotros, el SAT, y otro es el informe por las actividades vulnerables que realizan o que son objeto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que tengan muy presente que son dos obligaciones totalmente diferentes y con diferentes autoridades. Siguiente, por favor. La declaración informativa para garantizar la transparencia de patrimonio, así como el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación. Aquí es importante resaltar que la declaración informativa de transparencia, como coloquialmente se conoce o que mejor conocemos, tiene la obligación de presentarla en este mes de mayo y se les reitera la invitación de dar cumplimiento con su obligación en tiempo y forma a fin de evitarse la imposición de multas. ¿Y quiénes son las organizaciones obligadas a dar cumplimiento a esta obligación? Son todas aquellas que fueron donatarias autorizadas o fueron autorizadas para recibir donativos deducibles en el ejercicio 2021, sin importar que hoy a la fecha ya no sean donatarias o hayan sido revocadas o hayan perdido la vigencia o hayan sido canceladas en este ejercicio. Por favor, tengan muy presente que en este mes de mayo es cuando se tiene que dar cumplimiento a esta obligación. Asimismo, tienen la obligación de presentar esta declaración informativa aquellos que presentan un aviso de liquidación, cambio de residencia fiscal o cese total de operaciones. Esto se debe de presentar antes de presentar el aviso de cancelación ante el RFC, por lo que deben de acudir ante nosotros a fin de poder nosotros habilitar el sistema para que ustedes puedan tener acceso al mismo. Asimismo, cuando se trata de autorizaciones o donatarias autorizadas que han sido revocadas o no renovadas en este ejercicio fiscal, tienen la obligación de presentar el informe de transparencia dentro del mes siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación.
Asimismo, aquellas organizaciones que hayan sido revocadas o canceladas o hayan perdido vigencia y no hubieran obtenido nuevamente dentro del plazo de los 12 meses la autorización, tienen la obligación de presentar este informe de transparencia para informarnos sobre el destino del patrimonio dentro del plazo de los 6 meses contados a partir de que concluyó el plazo de los 12 meses antes mencionados. Asimismo, aquellas organizaciones que presenten ante el RFC el aviso de suspensión de actividades, previo a la presentación de ese aviso de suspensión de actividades, deberán de informarnos a nosotros a fin también de abrir el sistema y ustedes presenten dentro del mes siguiente su declaración informativa. Esto es muy importante que lo tengan presente, que independientemente de la situación que esté aconteciendo ahorita en 2022, tienen que presentar su informe de transparencia de 2021 por haber sido donataria autorizada durante ese ejercicio fiscal. Siguiente. Los donativos para combatir y mitigar la pandemia provocada por el SARS-CoV-2. En este es muy importante resaltar quiénes son las donatarias autorizadas obligadas a dar cumplimiento con esta obligación, y son todas aquellas que hayan recibido donativos durante 2021 y que aún tengan un remanente, nos tienen que estar informando. Asimismo, aquellas que tengan como objeto social la asistencia médica o rehabilitación si recibieron donativos por este concepto. De la misma forma, aquellas donatarias autorizadas que apoyan económicamente a otras donatarias autorizadas y hayan recibido donativos por este concepto, deben de presentar también el informe de transparencia de COVID. De la misma forma, aquellas donatarias autorizadas por ley que de acuerdo con su objeto social o fines puedan destinar los donativos para combatir y mitigar la pandemia generada por el COVID, pueden entregarle a esos donativos. El CFDI deberá de señalar siempre la palabra COVID. ¿En qué casos? Cuando las donaciones que reciban o que otorguen donativos deberá de presentar o de señalar en el complemento de donatarias la palabra COVID. De la misma forma, cuando adquieran bienes en territorio nacional para poder subsanar o para poder entregar donaciones en especie a otras donatarias, deberán de utilizar la palabra COVID dentro de la descripción cuando se adquiera algún producto. De la misma forma, en caso de que hagan importaciones por el tema de COVID, deberán de poner en el apartado de observaciones del pedimento la palabra COVID. Tienen la obligación de presentar una declaración informativa, la cuarta declaración informativa, que fue el del primero al 31 de enero del 2022. Pues ya pasó, espero que hayan dado cumplimiento a la obligación. Y la quinta declaración informativa del 1 al 31 de julio del 2022. Por favor, se les invita de la misma forma que pues hagan una declaración correcta, que toda la información que ustedes proporcionan al final del día se encuentra al público en general, y eso permite que tenga la ciudadanía certeza de que los donativos que ustedes están recibiendo por concepto de COVID vayan destinados realmente a este tema. La siguiente, por favor. Otra de las obligaciones que tienen las donatarias autorizadas es relacionado con los donativos para labores de rescate y reconstrucción en caso de desastres naturales. De acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación, se establece un beneficio a las organizaciones en el sentido de que pueden otorgar donativos a organizaciones civiles o fideicomisos que no cuenten con autorización para recibir donativos y cuyo objeto exclusivo sea realizar labores de rescate o reconstrucción en casos de desastre natural, y esto solamente puede hacerse donde se haya hecho una declaración de desastre, y deben presentar ante el portal del SAT en el mes de mayo también un informe respecto de dichos donativos, en donde nos deben de indicar el RFC de la persona a quien les están entregando esos donativos y dar cumplimiento con lo que prevé el artículo 23, fracción 2, inciso A de la Ley de Ingresos de la Federación.
Asimismo, en el mes de julio, aquellas organizaciones a las que les dieron esos donativos deberán de presentar también un informe de transparencia sobre esos donativos para que nos informen sobre cuál es ese destino que le dieron y ese uso de esos donativos, porque al final del día debe de mantenerse la transparencia de esa información y de los donativos. Siguiente, por favor. Revocación y cancelación de la autorización. Siguiente. Algo muy importante es que durante la vigencia de una autorización puede presentar una promoción la donataria relacionada con la misma y la autoridad tendrá la facultad de validar que la documentación cumple con todos los requisitos previstos en las disposiciones fiscales. En caso de que no lo haga, podrá iniciar el proceso de revocación. En estos casos es importante resaltar que las organizaciones tienen el derecho y el beneficio de poder pedir 2 prórrogas dentro del periodo que corresponde. Es decir, si se les vence el plazo el día de hoy pueden pedir la prórroga por otros 10 días más. Posteriormente, si no cuentan con toda la documentación que se les hizo requerimiento, podrán pedir antes de que venza esa primera prórroga hasta en 2 ocasiones y podrán pedir la segunda prórroga. Siguiente. ¿Cuáles son las causales de revocación de la autorización para recibir donativos deducibles? Está dentro del artículo 82 cuater y es destinar su activo a fines distintos del objeto social para el que obtuvieron la autorización correspondiente. No expedir los CFDIs que amparan los donativos recibidos o expedir CFDIs de donativos deducibles para amparar cualquier otra operación distinta a las donaciones. Es decir, utilicen el complemento de donatarias para amparar cuotas de recuperación, por ejemplo. Eso no debe de hacerse. Cuando con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación o de los expedientes, documentos o base de datos del SAT o aquellas en las que tengan acceso o tenga en su poder dicho órgano administrativo desconcentrado, se conozca la actualización de cualquier hecho que constituya incumplimiento a las obligaciones o requisitos a cargo de las donatarias autorizadas. Esto es cuando nosotros empezamos a hacer una revisión de sus expedientes, podemos iniciar el proceso de revocación. Aquellas organizaciones que están dentro de la lista de los EFOS son todas aquellas simuladoras de operaciones. Si él o los representantes legales, socios o asociados o cualquier integrante del consejo directivo o de administración de una organización civil o fideicomiso que haya sido revocada su autorización por el tema de ser un EFO dentro de los 5 años, va a traer como consecuencia que se inicie también el proceso de revocación a esta organización. Cuando destinan más del 50% de sus ingresos por conceptos a ingresos no relacionados. Es decir, si ustedes obtienen un ingreso mayor por concepto de no relacionados, va a traer como consecuencia que se inicie el proceso de revocación. Siguiente, por favor. El procedimiento para realizar esta revocación es, a través de un oficio se le da a conocer a la donataria autorizada mediante buzón tributario que se notifique o en su caso de forma personal, que aquí se les hace una invitación para que tengan actualizados sus medios de contacto en buzón tributario y también recordarles que ya todos debemos de tener y contar con este buzón tributario. Bueno, una vez que se nos notifica, se les otorga un plazo de 10 días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación para que ustedes manifiesten lo que su derecho convenga y nos exhiban la documentación e información que consideren pertinente para desvirtuar la observación que se les está dando a conocer. Una vez que se admita y se valore las pruebas, aquí cabe agregar que se admite todo tipo de prueba, excepto la testimonial y la confesional a cargo de las autoridades. Asimismo, se emitirá una resolución dentro de los 3 meses siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación o, en su caso, se haya
transcurrido el plazo de los 10 días que cuenta el contribuyente para poder desahogar el requerimiento. La resolución va a surtir efectos a partir del día siguiente al que se notifique, sin perjuicio de la fecha en que sea notificado o publicado en el anexo 14 o en el directorio de donatarias autorizadas. La revocación no exime el cumplimiento de las obligaciones pendientes derivado de la autorización. Esto es algo muy importante que deben de tener presente. Todas las organizaciones que hayan sido revocadas deben de dar cumplimiento con su obligación correspondiente. Siguiente, por favor. Cancelación de la autorización. Medios de presentación. Las donatarias autorizadas podrán solicitar la cancelación de su autorización para recibir donativos deducibles en términos de la ley del ICR, para lo cual deberán de ingresar una solicitud a través de buzón tributario. Aquí es muy importante que deben de tener presente que las donatarias autorizadas es un régimen fiscal que requiere una autorización. Por ende, para poder salirse de ese régimen es necesario contar con esa solicitud de cancelación ante la autoridad y que ésta se los dé. La resolución que se emite es en un plazo de 3 meses, se emite una resolución en donde se les resuelve sobre el tema de la cancelación. ¿Cuál es el efecto que trae esa cancelación? Bueno, la cancelación surte efectos a partir del día siguiente, aquel en que haya sido hecha la notificación, sin perjuicio de que se modifique el anexo 14 posteriormente. Asimismo, la cancelación no exime el cumplimiento de las obligaciones que tengan pendientes de dar cumplimiento como donatarias autorizadas y deberán de presentar también el destino del patrimonio que corresponda a esa donataria autorizada. Siguiente, por favor. ¿Qué con el tema de la transmisión de los donativos y patrimonio? En caso de revocación o pérdida de vigencia o cancelación, las donatarias autorizadas tienen 12 meses para recuperar la autorización. Deben de destinar la totalidad del patrimonio a otra donataria autorizada dentro de los 6 meses contados a partir de que concluyó el plazo para obtener la nueva autorización. Deben de obtener el CFDI donde conste la transmisión del patrimonio, el cual no tendrá ningún efecto de deducibilidad para ICR. Tienen un mes para presentar el informe de transparencia y deberán de tributar en el régimen general de personas morales aquellas que no se puedan ubicar dentro de los supuestos que prevé el artículo 97 de la ley del ICR. Siguiente, por favor. Las reformas que hubo en 2022 para las donatarias autorizadas básicamente están dentro de la resolución miscelánea fiscal. Siguiente, por favor. Uno de los más importantes que se tienen es relacionado con contabilidad. Todas las personas morales tienen la obligación de presentar o de contar con su contabilidad, con sistemas contables. Y dentro de la resolución miscelánea ya no se prevé la posibilidad de que el registro de ingresos y gastos se realice a través del aplicativo de Mis Cuentas, por lo que las donatarias deben de llevar sus registros contables de forma descriptiva, analítica y numérica y tener su contabilidad electrónica. Siguiente, por favor. Otras modificaciones que hubo es que se está publicando dentro de la página del SAT un listado de todas las donatarias autorizadas que hayan sido suspendidas de actividades o que hayan sido revocadas o canceladas o autorizadas y que se encuentran pendientes de publicar en el diario oficial. Esto es con el objeto de que sea más pronta la información que tengan de quiénes son donatarias autorizadas y la ciudadanía tenga mayor certeza de la operación de las organizaciones. Asimismo, se incluyó dentro de la regla 310.4 que la no presentación de la declaración informativa relacionado con el COVID van a traer como consecuencia la pérdida de la vigencia de la autorización. Reitero, esta obligación de declaración informativa solamente es para aquellas organizaciones que realmente hayan recibido donaciones o hayan destinado sus donativos para combatir el COVID. Siguiente, por favor. Asimismo, se eliminó la posibilidad de solicitar la autorización condicionada.
Pero algo muy importante que deben de tener presente, aquellas que sí hayan sido autorizadas en el 2021, bueno, mantienen esa autorización durante los 12 meses a partir de su notificación. Dentro de ese plazo deberán de presentar el acreditamiento de actividades con el documento para que no tenga una vigencia mayor de 3 meses, de 3 años, y con una vigencia mínima de 6 meses. Siguiente, por favor. Otra obligación que tienen o deben de tener muy presente las organizaciones es que, derivado de las reformas que hubo en el 2021, deben de presentar sus modificaciones de estatutos y deben de realizar esas modificaciones a sus estatutos, y tendrán hasta el 31 de diciembre de 2022 para poder hacer esas modificaciones, por lo que se les invita a realizar las modificaciones correspondientes a sus estatutos respecto a la cláusula de patrimonio y liquidación, adecuarlos a las reformas que hubo en 2021. Siguiente, por favor. Asimismo, en caso de que hayan sido revocadas o no renovadas las organizaciones, es importante tener presente los momentos, y los momentos de las revocaciones o de la pérdida de vigencia determina en el sentido de que si desean recuperar nuevamente la autorización, deben de tener presente que si fueron donatarias que perdieron la autorización posteriormente a 2021, bueno, en el 2021 hacia adelante, deberán de informar sobre la transmisión del patrimonio una vez que haya transcurrido los 12 meses. En el caso de aquellas organizaciones que perdieron la autorización en el ejercicio 2020 anteriores, deberán de informarnos sobre el destino de los donativos que realizaron. Esto atendiendo a que la reforma fue en 2021. Siguiente, por favor. Bueno, hemos llegado a la conclusión. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Dice Andy Ramírez, ¿qué plazo tengo para presentar una complementaria de transparencia de donataria? Esto es porque se mandó a hacer una auditoría interna y se modificó el remanente. Las organizaciones tienen posibilidad de presentar su complementaria dentro del mes de mayo. Mientras esté el sistema abierto, ustedes pueden presentar todas aquellas declaraciones complementarias que requieran. Siguiente, por favor. Isa González, si me revocaron en 2021, ¿debo presentar la declaración de transparencia? Si fue revocada en 2021, sí, porque tuvo la autorización por un periodo dentro de ese ejercicio fiscal, y por ende sí debe de presentar su informe de transparencia del 2021 por el periodo que usted fue donataria autorizada. Siguiente. Gabriela, buen día. ¿En qué rubro debo declarar colegiatura? ¿Los gastos de sueldo se deben de desglosar nuevamente en el apartado de gastos o ya no? Respecto a la primera pregunta, las colegiaturas. Si usted es una donataria autorizada en el rubro educativo, sí puede hacer, las colegiaturas se van a considerar como cuotas de recuperación, y los gastos de sueldos se deben de poner tanto en el apartado de integrantes de la donataria en términos globales, y aparte deberán de ponerse dentro de los gastos para poder determinar ustedes mismos cuánto corresponde a gastos de operación y cuánto corresponde a gastos de administración. Aquí la lógica es que lo que sume la parte de integrantes de las donatarias sea el mismo importe que corresponda o que declaren en el apartado de gastos. Deben de tener muy presente que en el apartado de integrantes, de donde sí necesito que nos indiquen que cuánto le entregan de forma específica, es a todos aquellos que sean los órganos, el órgano de control de la donataria. Todos aquellos que no formen parte de ese órgano de control se ponen dentro del apartado de cuáles son sus integrantes o sus trabajadores. Es decir, el administrador único de la organización lo ponen en el apartado de arriba de órgano de control,
y los 20 integrantes más que son administrativos o el ejemplo de aquí que es una educativa o una escuela, pueden ser los maestros, y entonces la suma de ambos lo deben de poner en forma global en el apartado de gastos para que nos identifiquen de esos sueldos y sueldos que están pagando, cuánto corresponde a gastos de operación y cuántos corresponden a gastos de administración. Siguiente, por favor. Liliana Martínez, la declaración de donativos de labores de rescate y reconstrucción, si no se otorgaron donativos de esa naturaleza, de todas formas se presenta en ceros, por ejemplo. No es necesario que lo presenten, solamente si tuvieron o destinaron. Aquí no necesitamos que nos informen en cero. Gracias. Bueno, eso es todo. Así es como llegamos al final de nuestra transmisión. Muchas gracias por habernos acompañado. Nuestros asesores continuarán monitoreando sus dudas a través de nuestros diferentes canales de atención. Muchas gracias por su participación y buenas tardes. Recuerden que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales. Gracias.